Hola a todos, esta vez vamos a ver algo de logaritmos en distintas bases y la operación asociada de exponencial. Entonces podemos empezar con la definición de logaritmo. Si consideramos una base b, indicada aquí con este subíndice, esto de log indica que estamos aplicando la operación de logaritmo. Y entonces esta base es un número positivo, y entonces decimos que el logaritmo de un número c en la base b es el exponente al cual tenemos que elevar la base para que nos dé el número c. En este caso, pues dicho exponente lo estamos denotando aquí por n. Entonces, dicho, lo digo otra vez, el logaritmo de un número c en la base b es el exponente al cual hay que elevar la base para que nos dé el número c. Entonces, esto lo podemos poner así. En este caso, como tenemos que el logaritmo de c en la base b es igual a n, esto va a pasar si solo si b elevado a la n nos da c. Entonces en realidad es muy sencillo. Para sacar el logaritmo de un número simplemente hay que buscar el exponente al cual tenemos que elevar la base para que nos dé dicho número. Bueno, y esto de acá en realidad es una operación que llamamos exponencial porque tenemos una base positiva elevada a un exponente n, y esto pues nos da un número que aquí pues está denotado por. Entonces decimos que esto se cumple si solo si esto se cumple, esto se cumple si solo si esto se cumple. Bueno, entonces recuerden, el logaritmo de un número c en la base b es el exponente al cual hay que elevar la base para que nos dé el número c. Bien, algunos ejemplos sencillos. Si queremos el logaritmo de 16 en la base 2, pues simplemente hay que buscar a qué exponente tenemos que elevar el 2 para que nos dé 16. Eso es muy sencillo, pues es 4, porque 2 a la 4 nos da 16. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces, el logaritmo de 16 en la base 2 es igual a 4. Por ejemplo, el logaritmo de 27 en la base 3 es igual a 3 porque 3 a la 3 es 27. Una de las bases que más se utilizan pues, es la base 10. Pues aquí tenemos también un ejemplo muy sencillo. El logaritmo de 100 en la base 10 pues es 2 porque 10 a la 2 nos da 100. Bueno, cuando hablamos de logaritmo en la base 10, se acostumbra a omitir el subíndice y simplemente poner log. Con eso ya se sobreentiende que estamos hablando de la base 10. Ahora aquí todos estos ejemplos pues, son muy sencillos porque el número al que le estamos sacando el logaritmo pues son múltiplos de la base. Pero pues obviamente podemos sacar logaritmos de números que no son múltiplos de la base. Claro que de esta forma pues ya no sería tan fácil. En este caso pues necesitamos utilizar una calculadora. Vamos a ver, vamos a utilizar esto de aquí. Y por ejemplo, aquí tenemos la función del logaritmo en base 10. Como les decía, se omite el subíndice 10. Por ejemplo, si sacamos logaritmo de 15 en base 10, nos da este número. Podemos aproximarlo a dos decimales. Pues aquí, como aquí tenemos como el tercer decimal es 6, esto lo aproximamos a 8. Y decimos entonces que el logaritmo de 15 base 10 es 1.18. Eso quiere decir que si 10 lo elevamos a 1.18, pues nos debe dar
15 aproximadamente en este caso por la aproximación que estamos haciendo aquí. Esto lo podemos checar aquí rápidamente. Aquí tenemos la base 10 elevada a un exponente, entonces simplemente ponemos 1.18 y es elevado al 1.18, pues nos da 15 aproximadamente. Bueno, otro ejemplo muy fácil es calcular el logaritmo de 1 en base 10. Aquí omití el subíndice de la base. Esto nos da 0 simplemente porque 10 a la 0 es 1. Y de hecho, como recordarán, cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 siempre va a ser 1. Entonces, esta propiedad se cumple para cualquier base. El logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a ser 0, simplemente porque todas las bases elevado a la 0 siempre va a ser 1. Bueno, ahora podemos pensar también en números, en logaritmos que están entre 0 y 1. Por ejemplo, 0.5 sería en medio. Sacamos el logaritmo en base 10 de 0.5. Esto nos da un número negativo. Ok. Otra base que es todavía más útil que la base 10, más común de utilizar, es la base E, donde tomamos el número neperiano E como la base. Tiene este valor. Es un número irracional como pi, es decir, tiene una sucesión infinita de decimales que no tienen eh, un patrón periódico. Lo podemos aproximar también a dos decimales, 2.72, el número neperiano E. Si tomamos este como base, el logaritmo asociado a este número se le conoce como logaritmo natural. Se anota simplemente como ln. Por ejemplo, si sacamos el logaritmo natural de 25, vamos a hacer aquí en la calculadora, sacamos el logaritmo natural, nos da este número. Si lo aproximamos a dos decimales, lo podemos poner como 3.22. El logaritmo natural de 25 sería 3.22 con esta aproximación. Eso quiere decir entonces que si el número e lo elevamos a la 3.22, pues nos debe dar 25 aproximadamente. Lo podemos checar aquí también con esta función. Tomamos nuestro número e como base y lo elevamos a la 3.22. Nos da el 25 aproximadamente. Bueno, entonces ya sabemos que en 1 el logaritmo vale 0. Déjenme ponerles aquí entonces el equivalente exponencial de este. Logaritmo natural de 25 es igual a 3.22. Y entonces e a la 3.22 pues es igual a 25. Ok, entonces quedamos que el logaritmo de 1 es 0. Logaritmos de números después del 1 pues van a ser positivos también. Por ejemplo, 1.2, logaritmo natural de 1.2 nos da algo positivo. Y así para números que estén a la derecha del 2. O sea, para números positivos después del 2.
el logaritmo pues, va a dar un número positivo. En 1 es 0 y entre 0 y 1, vimos aquí un ejemplo que nos da algo negativo, el de 0.5. Nos da menos 0.7. Bueno, si lo calculan en otra base, pues les va a dar un número distinto aquí, pero va a seguir siendo negativo. Por ejemplo, 0.5 en la base 10, nos da 0.3, pero sigue siendo negativo. Entonces, eso pasa para cualquier número que esté entre 0 y 1, sin que consideremos al 0 y al 1 justamente. Por ejemplo, 0.2 vamos a poner, logaritmo natural, nos da algo negativo. Y en base 10, pues también nos da algo negativo. Ok, entonces entre 0 y 1, el logaritmo es negativo. Ahora en 0, ¿cuánto vale? Para eso necesitaríamos ver, encontrar, por ejemplo, aquí en una base cualquiera b, un exponente tal que b a la n nos dé 0. Y no existe tal número. No hay ningún número tal que b elevado, no hay ningún número n tal que b a la n nos dé 0 acá. Entonces, el logaritmo de 0 no está definido en ninguna base. Y tampoco está definido para los números negativos. Quedamos que aquí la base es un número positivo. No hay forma de que esta base elevada a un exponente nos dé acá un número negativo. Entonces no existe logaritmos del 0 ni de números negativos. Con toda esa información podemos graficar, ver cuál es la gráfica de la función logaritmo, aunque todavía no hemos visto funciones, pero podemos empezar a estudiarlas de una manera muy sencilla. Simplemente consideramos varios valores que van a ser números en el eje X, sin tomar al 0 ni a los negativos. A todos esos números le sacamos el logaritmo y eso lo vamos a asociar a una coordenada y. Pues vamos a tener pares de coordenadas x, y, x, y. Todos esos puntos los podemos graficar en el plano cartesiano y luego los unen con una curva suave, y eso les va a dar una representación gráfica de la función logaritmo. Mientras más puntos grafiquen, pues mejor va a ser su representación. Bueno, antes de hacer eso, primero vamos a ver rápido el- las propiedades del logaritmo y de la exponencial. Aquí están. Aquí lo puse en términos de logaritmo natural, pero estas propiedades son válidas para cualquier base. El logaritmo de 1 es 0. Logaritmo de a elevado a una potencia n es igual a n por el logaritmo de a. Es decir, los logaritmos bajan las potencias. La suma de dos logaritmos es igual al logaritmo del producto. Logaritmo de a más logaritmo de b es igual al logaritmo de a por b. Y la resta de dos logaritmos es igual al logaritmo del cociente. Logaritmo de a menos logaritmo de b es igual al logaritmo de a entre b. Hay unas propiedades análogas para la exponencial. Están. E a la 0 es 1. E a la a, todo eso elevado a la b, es igual a e a la a por b. La exponencial de a por la exponencial de b es igual a la exponencial de la suma, e a la a más b. Y la exponencial de a entre la exponencial de b es igual a la exponencial de la resta, e a la a menos b. Ok. Estas también se cumplen para cualquier base b. Y las puse para la exponencial porque
Aquí estoy utilizando el logaritmo natural. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la representación gráfica de estas dos operaciones vistas como funciones. Entonces déjenme quitar todo esto primero. Ok, ponemos nuestros ejes. Está el eje X, el eje Y. Entonces, como les decía, podemos pensar en considerar varios valores acá en el eje X positivo. Eso nos va a dar nuestra coordenada X. A todos esos valores le sacamos el logaritmo natural con la calculadora y vamos haciendo una tabla de valores en X y valores en Y. Los valores en Y pues, van a ser lo que nos dé acá del logaritmo natural. Entonces, todos esos puntos de coordenadas X, Y los graficamos aquí. Luego los unimos con una curva suave y eso nos va a dar una representación gráfica de la función logaritmo. Bueno, aquí es muy rápido hacerlo. Ahí está. Listo. Entonces, como quedamos, fíjense, el logaritmo de 1 es 0. Esta curva pues es la representación gráfica del logaritmo. Visto cómo funciona. Aquí nos dice esto que X puede tomar cualquier valor acá en la parte positiva del eje X. Ya quedamos que en 0 no existe logaritmo ni para los números negativos. Entonces, en 1 el logaritmo vale 0. A partir del 1 pues es positivo. Va creciendo de esta forma. Entre 0 y 1 es negativo. Por eso tenemos acá esta parte de la gráfica. La parte negativa del eje Y. Y mientras más nos acerquemos a 0, esto se va haciendo más y más negativo. Va creciendo más y más hacia la parte negativa del eje Y. Decimos que el logaritmo tiende a menos infinito si el valor de X se acerca mucho al 0 por este lado, por la derecha. Bueno, acuérdense de eso. Después va a ser importante cuando veamos límites. Y de igual forma podemos obtener la representación gráfica de la función exponencial. También tomamos varios puntos, sacamos el exponente elevado a todos esos valores, los graficamos, los unimos con una curva suave y el resultado va a ser este. Este entonces es la gráfica o la representación gráfica de la función exponencial a la x. Fíjense que aquí la exponencial pues sí puede tomar valores negativos, también en 0. De hecho, la e a la 0 pues vale 1, como quedamos. Y por supuesto los positivos. Entonces, como función, la exponencial está definida para todos los números reales, para, para todos los valores de la recta real, desde menos infinito hasta infinito. Ok, pues aquí en x igual a 0, pues la exponencial vale 1, y a partir de 0, mientras más nos vamos a la derecha, pues acá va a ser más grande su valor que toma en guía. Justo pues esto crece exponencialmente. Bien. Y acá en la parte negativa, mientras más grande sea el valor negativo que tenemos en x, el valor de la exponencial va a ser cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño. Se va pegando aquí al eje x, pero nunca lo toca, nunca lo cruza. Entonces decimos que el valor de la exponencial tiende a 0 si es que el valor de x tiende a menos infinito. Bueno, estas son las propiedades básicas del logaritmo exponencial visto como funciones. Finalmente, si trazamos una recta a 45 grados que pasa por el origen, esto de aquí,
Entonces pueden ver aquí que la gráfica de la exponencial es la gráfica del logaritmo reflejada con respecto a esta recta. Toman el logaritmo, lo reflejamos con respecto a esta recta y nos queda justo la gráfica de la función exponencial. Y de igual forma, si tomamos la gráfica de la exponencial y la reflejamos con respecto a esta recta, nos queda justo la gráfica del logaritmo. Como vamos a ver más adelante, esto quiere decir que la exponencial y el logaritmo son funciones inversas una de la otra. Entonces, si le aplican la exponencial a un número y luego le aplicamos el logaritmo, pues nos queda el número que teníamos originalmente. Y de igual forma, si le aplicamos el logaritmo a un número y luego la exponencial, nos queda el número que teníamos originalmente. Teniendo cuidado, claro, de, de ver dónde está definida la operación, porque acuérdense que el logaritmo solo podemos sacar de números de aquí para acá, sin tocar el cero para todos los positivos. Ok, espero que les haya sido útil. Hasta la próxima.